Bienvenidos a La Crianza Pacífica, un podcast que propone recuperar la paz que las familias necesitan y merecen para criar hijos felices y competentes. Soy Laura Mascaró y estoy convencida de que cambiando la crianza podemos cambiar el mundo, porque la reforma educativa empieza en tu casa. Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com/Laura Mascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Si le pegaran a tu hijo, ¿le dirías que se defienda? Esto me lo preguntaron una vez y mi respuesta fue polémica. ¿Qué pasa cuando los niños se pelean? ¿Qué pasa entre los niños? ¿Qué pasa entre los padres? ¿Qué pasa entre los padres y los niños? Hay familias que sufren mucho con este tema, lo sé por lo que me escribís. Y hace ya algunos meses tuvimos este debate / discusión, porque se puso la cosa un poco calentita. Creo que fue en Facebook, no estoy segura y no he conseguido recuperar el hilo, pero sí creo que fue en Facebook. Y estábamos hablando de cómo actuar cuando le pegan a tu hijo, ¿no? Cuando agreden a tu hijo. Y cómo ayudar al niño a, digamos, sobrellevar esa situación. A mí me llamaba mucho la atención la forma en que las madres, porque eran madres, no me vengáis a quejaros ahora de que no hablo de padres, porque es que eran madres, me llama mucho la atención cómo se expresan, las palabras y las expresiones que utilizan cuando hablan de estos temas, porque creo que nuestras palabras dicen mucho, valga la redundancia, de lo que pensamos y de lo que creemos. Entonces se hablaba de cómo actuar en estas circunstancias, de cómo hablar con el niño, de cómo enseñarles. Y sin embargo, vi como un pensamiento muy limitante en cuanto a las posibilidades que tenemos. Y a mí me gusta ver siempre todas las facetas de la vida como algo que está lleno de posibilidades, que siempre hay muchas opciones donde elegir, siempre hay muchos caminos que podemos elegir y no es solo uno o peor aún, solo dos y uno es el correcto y el otro es el incorrecto y si has elegido la opción B, te has equivocado, que es lo que me pasó a mí en esa conversación donde yo dije que por supuesto sí le diría que tiene que defenderse. Y entonces empezaron a atacarme a mí, que también podían haber discrepado con más educación y respeto, pero la cuestión es que, por eso decía lo de las palabras, decirle que se defienda no significa que yo le esté diciendo al niño que si, por ejemplo, en el caso que se estaba hablando, que era una agresión física, que le habían pegado a un niño, decirle que se defienda no significa que la devuelva y que también le pegue al otro niño. Ese no es el concepto de defenderse. La definición de defenderse no es esa. Defenderse no es lo mismo que devolverla pegando. Eso es contraatacar. Y contraatacar no es defenderse. Puede ser una parte de la defensa, pero no es exclusivamente eso. Para mí defenderse en una situación así, por ejemplo, es lo primero, terminar la agresión, como puedas, huyendo, escondiéndote si hace falta, gritando, buscando ayuda. ¿Sí? Y luego tienes que buscar la forma de dejarle claro a las personas implicadas que eso no puede volver a suceder, que no es correcto, que no tiene que volver a suceder. Y hay que ponerse a salvo. Una parte importante de defenderte es ponerte a salvo. Y si hace falta, terminas esa relación si está en tu mano terminarla. Entonces, ¿por qué fue polémica mi respuesta? No por lo que yo dije, sino por lo que el resto del grupo interpretó que yo estaba diciendo.
Porque yo dije, sí, si a mi hijo le pegaran, yo le diría que tiene que defenderse. Pero no le diría solo eso, o no se lo diría con esas palabras. Le explicaría todo este proceso, todo lo que yo considero que es defenderse. Yo dije algo el otro día también que tuvo mucho éxito y realmente es que para mí es básico. Ya sé que hoy en día si lo escribes en formato meme o en formato tweet, como que le llega más a la gente, pero realmente es una convicción que yo tengo y que yo vivo. Es decir, a ver, yo hoy podía haber venido y hacer este episodio como muchos otros con temas que me habéis planteado y podía haber dado un método, ¿no? O una receta. Y decir, pues mira, según tal filosofía o según tal pedagogía o según tal estilo de crianza o según el método más caro que me acabo de inventar, el paso número 1 es validar las emociones del niño, el paso número 2 es no sé qué, el paso número 3 es no sé cuántos. Pero yo nunca doy recetas y nunca hablo de lo que no vivo. Entonces, yo no os voy a explicar hoy cómo gestiono yo el tema de las peleas, según ninguna teoría, según ningún método, no es porque yo haya leído 7 libros de crianza y psicología infantil. No, es como yo lo vivo, como yo encarno mis convicciones. Y yo lo que escribí el otro día es, trata a tus hijos tan exquisitamente bien que cuando alguien les trate mal, lo detectan, sean capaces de detectarlo y se pongan a salvo. Eso es lo que yo hago con mis hijos. No lo hago siguiendo ninguna receta ni ningún método. Es algo que sale de dentro de mí, es todo mi ser, encarna eso. Es lo que yo quiero para mis hijos y lo que querría para todos los niños. Por eso mis hijos no se meten en peleas. Nunca se han visto involucrados en una pelea. Porque en cuanto detectan una energía que se les hace negativa, en cuanto detectan un comportamiento, una actitud, una forma de hablar, una forma de relacionarse de otro niño, que no es la forma que ellos conocen como segura, se apartan. Simplemente es que no dejan opción a que llegue a haber una pelea. Obviamente alguna vez un niño les ha intentado quitar un juguete, les ha gritado, les ha insultado, incluso les ha pegado. O les ha empujado y le han tirado al suelo. Sí, les ha pasado, pero solo les pasa una vez. Solo les pasa una vez y la cosa no va a más. Porque ellos mismos saben que en ese momento no están seguros y que tienen que ponerse a salvo. ¿Sí? Entonces, para mí, esa es la base. Vuelvo al concepto del que hablo siempre, que es el de tener claros cuáles son tus principios y tus valores y cuáles son tus expectativas respecto al niño, porque esas serán sus expectativas respecto a sí mismo también, ¿no? Entonces mis hijos van a lo suyo sin pisar a nadie y una cosa muy importante que han aprendido, o bueno, el mayor ha aprendido y el pequeño está en ello porque todavía es muy pequeñito, y también tenemos que tener en cuenta eso cuando me preguntáis ¿qué hacemos con las peleas de los niños? Pues es que depende. ¿De qué edades estamos hablando? ¿De qué entorno estamos hablando? No es lo mismo en tu casa que en el parque, que en el cole. No es lo mismo con niños conocidos que con niños desconocidos, que con realmente amigos o incluso familiares de los que ellos es que no me puedo deshacer de ellos, o con hermanos, ¿no? Entonces una cosa muy importante que ellos saben y que realmente no lo saben porque yo se lo haya explicado, no lo saben racionalmente, sino que lo tienen interiorizado, es que no tienen que tomarse las cosas como personales. Que si el niño en el parque te ha quitado tu juguete o te ha empujado, eso no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con el otro niño, no contigo. No lo ha hecho porque seas tú. No lo ha hecho porque tú seas alto o bajo o rubio o moreno o porque le caigas mal o por... No, tiene que ver con el otro niño. No contigo, no hay ningún problema contigo. Sí, eso es muy importante. Reafirmar siempre la seguridad del niño en sí mismo. Entonces, el niño entiende también que es el otro el que tiene una dificultad, el que tiene a lo mejor una necesidad que no está siendo cubierta, el que a lo mejor está tratando de llamar la atención de sus padres y
incluso una atención negativa en este momento le viene bien, porque tan desesperado está. Y saben también, pues que hay niños que a lo mejor tienen una situación familiar complicada que nosotros no tenemos por qué conocer y lo sacan por donde pueden y la pagan con el que tienen cerca, que en ese momento, o casualidad, eres tú. O que hay niños que tienen algún tipo de trastorno que tampoco tenemos por qué saber, porque a lo mejor es algo que no nos han contado, que a simple vista no puedes detectarlo y tienen dificultades para relacionarse. Entonces, muchas veces la reacción de mis hijos ante este tipo de comportamientos o de situaciones es de extrañeza, de compasión, y lo que vienen y me dicen no es ese niño me ha hecho esto o ese niño es malo. Lo que vienen y me dicen es, mamá, ¿qué le pasa a este niño? Porque para ellos ese no es un comportamiento normal. Y se preocupan por el otro niño. Entonces, creo que cuando se va repitiendo lo mismo, es cuando hay algo ahí que debemos trabajar, ¿no? Porque, claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de peleas, ¿no? La gran pregunta, la gran duda que todos tenemos, yo también, es cómo distinguir cuando son, no me gusta nada la expresión, pero cuando son cosas de niños, lo voy a decir así porque es la expresión que todo el mundo usa, ¿vale? O cómo distinguir cuándo es algo que deben resolver ellos, porque también es muy importante que los niños aprendan a solucionar sus conflictos entre ellos, y cuándo tenemos que intervenir. Y creo que aquí hay que distinguir, porque sí es importante que los niños aprendan a resolver sus propios conflictos, pero no lo aprenden por ciencia infusa. Tienes tú que guiarles, tienes tú que acompañarles en esa resolución de los conflictos. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, mis hijos que no van al colegio no suelen estar con niños de su edad? O sea, sí, están con niños de su edad, pero también con niños mayores y con niños pequeños. O sea, no están exclusivamente con niños de su edad. Entonces, ¿qué pasa si resulta que un día tras otro llevo a mi hijo al parque o llevo a mi hijo a una actividad con los homeschoolers y constantemente él, en esta época de nuestra vida, está siendo el más pequeño y tiene conflictos con los más grandes y yo no intervengo porque considero que son cosas de niños y que tienen que aprender a resolverlo ellos? Si él está siendo siempre el más pequeño, el más débil, él va a aprender eso. Ahí se va a generar una indefensión aprendida. Si no habéis visto el vídeo del experimento, buscadlo en YouTube, es muy interesante, indefensión aprendida, lo buscáis así y os sale el experimento. Va a aprender eso. Si yo nunca intervengo, si nunca hablo con él, si nunca modelo delante de él lo que yo creo que él tendría que hacer en esas situaciones. Entonces yo tengo que ir y darle voz a él y hablar por él, delante de él y delante de los otros niños, para que él lo vea y lo aprenda. Porque si yo nunca intervengo y resulta que él está siempre en situación de inferioridad, por edad, por madurez, por características, por lo que sea, lo que va a aprender es que él es el débil y que él va a ser siempre la víctima. Entonces, esa idea de, no, yo solo intervengo si llegan a las manos. No, hay violencias que no son físicas, que son mucho más graves que las físicas. Por ejemplo, permitir que tu hijo esté constantemente en una situación que le está generando indefensión aprendida y que le está posicionando como víctima de por vida y como débil, eso puede ser mucho peor que recibir un empujón o una bofetada una sola vez de un niño que igual es que ni le importa porque ni lo volverá a ver. Así que yo lo que hago es, primero, obviamente cuando los niños son pequeños sí intervengo. No intervengo en el sentido de buscar culpables, de ver quién ha empezado. Sí que procuro ver qué es lo que ha pasado y cómo han llegado a esa situación, ¿no? Y para eso hay que ir haciendo preguntas, pero de una manera amable con los dos niños, no solo con el tuyo. Porque yo veo dos tendencias entre los padres. El que cuando hay un conflicto tiende a posicionarse
es siempre a favor de su hijo y en contra del otro, y el que hace lo contrario, que se posiciona siempre en contra de su propio hijo, que me parece tremendo. Me parece tremendo el mensaje que le estás enviando a tu hijo si haces eso. Pero hacer lo otro tampoco es correcto, porque lo que tenemos que hacer es tratar de esclarecer los hechos, de ver qué es lo que ha pasado y tratar de entender por qué ha pasado, sin buscar culpables. Y remito al episodio que hice sobre el perdón, que tiene mucho que ver con esto que estoy hablando hoy. Así que tratamos de relatar los hechos, de que los niños relaten los hechos sin apasionarse, ¿vale? Que yo sé que eso a veces en el momento es muy difícil. Y luego tenemos que intentar ver si se está repitiendo algún tipo de patrón para poderlo trabajar. Y ojo, que cuando yo uso la expresión trabajar, no me refiero ni a hacer fichas sobre las peleas o sobre compartir o sobre las emociones, ni a darle el sermón al niño y hacerle una explicación que para su edad no es capaz de entender o que puede entender a nivel racional, pero hay que ir también a lo emocional en estos casos. O sea, me refiero, cuando hablo de hay que trabajarlo, me refiero a estar pendiente de esas situaciones, tratar de detectar qué es lo que se está repitiendo para adelantarnos, para que no se llegue a dar el detonante, ¿no? Puede servir mucho el juego simbólico también. Cuando tú ves que hay algo que se está repitiendo, es muy bueno jugar a eso, con muñecos, con títeres, dibujando, incluso con algunos videojuegos o con algunas películas. Sí puede ser muy bueno para que el niño reviva esa situación y aprenda un nuevo modelo de comportamiento. Es como reprogramar su cerebro para que cuando vuelva a darse esa situación, él sea capaz de reaccionar de una manera diferente a como lo hizo. Entonces, ¿intervenimos o no intervenimos? Primer punto, no creo que sea una buena opción decir solo intervengo cuando llegan a las manos. Hay cosas que pueden ser mucho más graves que llegar a las manos, y pienso que la seguridad de tu hijo es tu responsabilidad. Y que sí, los niños tienen que aprender a resolver conflictos, pero nadie aprende a la primera y nadie aprende solo. Y si quieres que aprenda con alguien de confianza, ese alguien tienes que ser tú. Si no, luego vas a tener consecuencias inesperadas y no deseadas. Entonces, creo que el niño tiene que saber que es seguro contarte la verdad. Que él pueda venir y decirte, sí, yo he hecho tal cosa que sé que está mal. Y que sepa que no va a pasar nada, o sea, que no va a pasar nada negativo de tu parte porque le digas eso, que ni le vas a odiar, ni le vas a gritar, ni nada por el estilo. Luego, cuando hablo de que se repiten patrones, pueden ser diferentes cosas. Por eso es que realmente el episodio de hoy igual tenían que haber sido 5, contando como 5 circunstancias diferentes y qué hacer y cómo gestionarlo en cada una de ellas, ¿no? Pero bueno, por hacer un poco el resumen, muchas veces lo que se repite es con quién sucede el conflicto o la pelea. Entonces, si se repiten las personas, para mí está claro que lo que hay que hacer es alejarlos. Alejarlos, simplemente. No hay ningún problema por sacar de tu vida, aunque sea temporalmente, a gente que no te aporta paz. Por eso este podcast se llama La Crianza Pacífica, porque nuestro valor fundamental que priorizamos y que buscamos es la paz. A mí alguien que no me aporta paz no me interesa en mi vida. Si es alguien que sé que cada vez que lo veo vamos a discutir, nos vamos a pelear, ¿para qué lo sigo viendo? Y muchas veces esto se da por un choque de valores familiares, que no pasa nada. Yo no digo que esté bien ni mal, digo que simplemente, y se ve también eso muy claro en cómo reaccionan los padres ante los conflictos de los niños. Entonces, si tú ves que ahí hay un conflicto evidente, va a seguir pasando lo mismo. No está en tu mano cambiarlo, entonces simplemente
deja de ver a esa gente o deja de verlo siempre en las mismas circunstancias, mismos lugares, mismos momentos. Procura que esa relación, si no puede terminar, al menos que cambie. Para que cambie hay que cambiar a veces algo externo, como eso, por ejemplo, el lugar donde ves a esa gente. ¿Dónde quedáis? ¿Quedáis siempre en casa y el conflicto viene por ahí? Pues probad a quedar en un parque o salir al campo o hacer alguna cosa diferente de lo que estáis haciendo. Puede ser que lo que se repitan sean las circunstancias y entonces, en ese caso, la pelea es lo de menos. En lo que tenemos que enfocarnos es en buscar la solución a esa circunstancia. Si podemos, previniéndola, anticipándonos a ello. Y si no nos hemos podido anticipar, pues entonces ponerle remedio, pero enfocándonos en la circunstancia, que puede ser aburrimiento, hambre, cansancio. Entonces, ¿qué hacemos? Si tú detectas que tu hijo entra en peleas a ciertas horas, por ejemplo, pues cambia el horario, vete al parque a otro horario o intenta que eche la siesta en casa para que luego vaya al parque descansado. O si es porque le cansan los viajes en coche, bueno, pues intenta quedar en sitios más cerca de tu casa que no tengas que ir en coche, ¿sí? Si es porque está aburrido, pues bueno, sé proactivo y haz propuestas. Y muchas veces las mejores propuestas no son las que decimos de palabras, sino las que decimos con nuestras acciones. Yo esto lo hago mucho. A veces, en vez de dar ideas a mis hijos de qué podrían hacer, me pongo yo a hacer algo. Por ejemplo, me pongo a pintar y enseguida vienen y también quieren pintar. O me pongo a jugar a la Wii y enseguida vienen y también quieren jugar. Cuando yo sé que en ciertos momentos, en esos momentos de cansancio, aburrimiento, que están como que todos que no, sé que si yo les propongo juguemos a la Wii, me van a decir que no. Pero si yo no digo nada y yo empiezo como que soy yo la que quiere jugar, ellos vienen y lo hacen. Y esto lo puedes hacer con los tuyos y con sus amigos y con los demás. Y puede que lo que se repitan sean las situaciones, que siempre las peleas se den en el mismo tipo de situación. Por ejemplo, hay niños que entran en conflicto cada vez que van al parque y hay un niño que tiene una consola. Porque ellos no la tienen o la tienen, pero la tienen con uso restringido y con normas como que la consola no se puede sacar de casa o que solo se puede usar el sábado o solo se puede usar media hora por la tarde antes de cenar. Entonces busca solución a eso. Aquí de nuevo la pelea es lo de menos. Lo importante es qué necesidad tiene el niño, por qué ha entrado en ese conflicto, cuál es la necesidad que no está cubierta o qué es lo que intenta expresar que no ha encontrado otro modo de expresar. Entonces, en el ejemplo de la consola, por ejemplo, le puedes comprar una tal vez o puedes buscar quien se la preste. Puedes encontrar una alternativa para que cuando llega al parque y haya un niño con una Nintendo no salte ese resorte de lo quiero para mí. Y en ese caso me pongo en la situación de que sea tu hijo el que quiere el juguete del otro niño, que también se puede dar lo contrario y no lo vamos a gestionar igual, obviamente. También noto que cada vez hay más padres que son partidarios, bueno, no necesariamente son partidarios. Cada vez, vamos a decir las cosas bien como son, cada vez hay más padres que no intervienen en los conflictos de sus hijos. Eso no significa necesariamente que sea una decisión suya meditada el elegir no intervenir. Muchos padres no intervienen por simple desidia y hay que decirlo también. Hay padres que van al parque a socializar ellos, a estar fumando, a estar mirando el móvil o a estar hablando con los amigos y pasan de los niños y a lo mejor no intervienen porque ni siquiera se han dado cuenta de que hay un conflicto. ¿Vale? Entonces, a mí me da igual cuál sea el motivo por el que los otros padres no intervienen. Yo, si mi hijo está en el conflicto, sí intervengo y no tengo ningún problema en hablar con todos los niños implicados. Yo no voy a hablar solo con el mío, porque nunca resuelves un conflicto tú solo. Y para que ellos aprendan cómo es el proceso de resolver conflictos, tenemos que hablar juntos. ¿Sí? Entonces, eso es algo que simplemente
ha cambiado en la sociedad. Bueno, también estoy hablando de niños pequeñitos, ¿no? Porque en algunos sitios, pues un niño de 10 años ya va al parque solo, no va con los padres, ¿no? Pero yo hablo de niños pequeños porque obviamente si tu hijo ha ido al parque solo, pues ahí no hay duda de si intervenir o no intervenir. Está claro que en el momento no intervenimos porque no estamos presentes. Otra cosa es qué hacemos después, una vez que el niño llega a casa y nos cuenta ese conflicto que ha tenido, si es que nos lo cuenta. Mi conclusión es que sí creo que hay que intervenir. El cuándo y cómo intervenir es algo para lo que yo no os puedo dar una receta, que sé que es lo que muchos esperáis. Para mí es una cosa más de intuición. Tú conoces a tu hijo, o bien yo conozco a mi hijo. Yo soy capaz de detectar cuando le veo, soy capaz de detectar cuando no se siente seguro, cuando necesita que le eche un cable, cuando es una situación que sé que él no sabrá resolver solo. Y entonces creo sinceramente que su seguridad es mi obligación y mi responsabilidad y por eso intervengo. Que intervenir puede suponer simplemente decirle, venga, que nos vamos ya para casa. O ofrecerle otro tipo de juego, otra distracción para alejarle de allí. O puede ser hablar con todos los niños implicados para ver qué ha pasado. Sin buscar culpables, sin dar reprimendas, sin enfadarse, sino viéndolo como una oportunidad de aprendizaje para todos. Creo también que hay niños que lo que tienen, porque cuando hay un conflicto entre niños hay que ver cuál es la dificultad que han tenido para relacionarse, cuál es la necesidad que tenían que no se ha cubierto o qué es lo que no han sabido expresar. Y me parece, tengo la sensación de que hay muchos niños que tienen un exceso de exposición a situaciones sociales que además no son elegidas. Un niño que es introvertido, por ejemplo, que está obligado a socializar durante 6 horas en el colegio y que encima después tiene que ir al parque y que después tiene actividades, que no tiene realmente nunca tiempo ni para elegir qué hacer y cómo relacionarse, ni para estar solo. Y hay niños, de verdad, hay niños que necesitan estar solos, lo necesitan muchísimo. Obviamente, después de un día así, llegas a tu casa o llegas al parque, da igual que no sea una situación social, tú vienes ya con toda esa tensión que tienes que liberar. El niño al que le pasa eso, cuando llega al parque tendrá el conflicto, pero si no va al parque, va a su casa, también tendrá algún tipo de conflicto. Por eso es muy importante no poner el foco solo en la pelea. Eso es circunstancial, eso muchas veces es la consecuencia de otras cosas. Y termino con una reflexión que hice también hace unos días en las redes sociales y que creo que va a ser el nuevo eslogan de este podcast, que es que si trabajas en tu desarrollo personal, la crianza no supondrá un trabajo extra ni una dificultad. Si te curras el desarrollo personal, no te tendrás que currar la crianza. Yo no necesito un método de cómo evitar los conflictos o cómo gestionar los conflictos, porque me lo he trabajado yo, lo tengo integrado y lo encarno. Y eso se lo traslado a mis hijos, no con palabras, no con fichas, no con cuentos para aprender a ser empático, cuentos para aprender a resolver conflictos, cuentos para... Haremos un episodio un día sobre los cuentos para y las actividades para. El otro día estaba viendo el catálogo de juguetes de una juguetería que tienen juguetes muy chulos, que están muy bien, que son de buena calidad, que son divertidos, que son bonitos, pero todos tenían como una leyenda, ¿no? Del tipo de aprendizaje que te ofrecía cada juguete, pues si era psicomotriz, si era verbal, si era cognitivo, si era no sé qué, había no sé, un montón. Y yo pensé, ostras, ¿dónde ha quedado lo de jugar por jugar? ¿Dónde ha quedado el concepto de este juego simplemente súper divertido? Obviamente aprenderás muchas cosas, pero lo importante es que es muy divertido y por eso jugamos. Y el aprendizaje es un maravilloso efecto colateral. Y con esto pasa lo mismo. Cuando tú haces un buen trabajo de desarrollo personal,
tienes una crianza pacífica como efecto colateral, sin que te la tengas que currar, con métodos y con recetas y con gurús. Y si has llegado hasta aquí, como siempre, te lo agradezco inmensamente y recuerda que continuamos la conversación en el grupo de Facebook y hasta la próxima semana, que tengas una bella y pacífica semana. La Crianza Pacífica es un podcast independiente financiado exclusivamente por sus mecenas. Tú también puedes serlo apoyando mi trabajo en patreon.com/Laura Mascaró o desde la aplicación de iVoox pulsando el botón Apoyar. De cualquiera de las dos maneras podrás acceder al contenido extra exclusivo para patrocinadores.